La ambición, la disciplina, la obsesión. Son palabras que evocan imágenes de genios, de gigantes de la industria, de mentes que se atreven a soñar en grande. Pero, ¿qué pasa cuando esa misma energía que puede construir un imperio es también la que te puede llevar al borde del abismo? Hoy exploraremos la vida de un hombre que ha hecho de la obsesión su marca personal. Un hombre que pasó de ser adicto a las drogas a convertirse en un titán de las ventas y los bienes raíces. Hablamos de Grant Cardone. Grant Cardone es una fuerza de la naturaleza, un nombre sinónimo de la regla 10X y de la filosofía, sé obsesivo o sé mediocre. Su historia es un crudo recordatorio de que la misma energía que puede destruir puede, con la dirección correcta, construir algo inquebrantable. Acompáñanos en este viaje a través de sus altibajos, sus lecciones más duras y la transformación que lo llevó a la cima. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de Aprendiendo de los Mejores. Hoy, como ya escucharon, nos sumergimos de lleno en la figura de Grant Cardone. Y es que, vaya, es un personaje que polariza, ¿no? Totalmente. O lo amas o lo odias. Parece que no hay punto medio. Exacto. Y justo por eso es tan, pero tan interesante analizarlo a fondo. Hoy vamos a desmenuzar su vida, ¿no? Desde esos inicios que estuvieron marcados, híjole, por tragedias, por dificultades. Sí, unos inicios bastante duros. Hasta cómo se consolida, cómo llega a ser este referente que, pues, te guste o no, es indiscutible en ventas, en bienes raíces, en esta cosa de la motivación llevada al extremo. Y nuestro enfoque principal va a ser tratar de entender esa intensidad suya, ¿no? Esa energía casi volcánica que en un momento de su vida, pues lo llevó al borde de la autodestrucción. Sí, estuvo muy cerca. Y cómo de esa misma energía, después, fue redirigida, canalizada para convertirse en el motor de un éxito, bueno, un éxito financiero y empresarial brutal, descomunal. Una transformación impresionante, la verdad. Vamos a explorar sus métodos, que muchas veces son, pues, radicales, hay que decirlo. Su mentalidad esta del 10X, que ya es como su sello. Su marca registrada, sí. Y sí, también vamos a tocar, de manera directa, las controversias que lo rodean. Porque, pues, son parte del paquete, ¿no? No se pueden ignorar si queremos entender al personaje completo. Claro, sería imposible tener una visión completa sin hablar de eso también. Así que prepárense, porque esto va a ser un recorrido intenso. Una vida vivida, sin duda, al máximo. Y justamente porque sabemos que este tipo de clavados profundos, estos análisis que van más allá de lo superficial, son lo que mucha gente busca aquí en Aprendiendo de los Mejores, queremos hacerles una invitación muy rápida antes de entrarle con todo al tema de Cardone. Adelante. Si les apasiona esto de descubrir las claves del éxito, las estrategias de gente que ha logrado cosas, pues fuera de serie, y sobre todo las lecciones que podemos aplicar quizá en nuestras propias vidas. Esa es la idea, ¿no? Aprender algo aplicable. Exacto. Les animamos a que se suscriban a nuestro canal. Es muy fácil, solo hay que darle clic al botón de suscribir y, ojo, esto es importante, activen la campanita. La de las notificaciones. Para que no se pierdan nada. Justo. Así se aseguran de no perderse ninguno de los análisis que vienen. Cada suscripción, cada notificación activada, la verdad es que para nosotros es un empujón. Nos dice que esto que hacemos tiene valor y nos motiva un montón a seguir buscando y compartiendo estas historias, estos aprendizajes. Es un gran apoyo, sin duda. Así que, de verdad, muchísimas gracias por adelantado por unirse a esta comunidad de aprendizaje continuo. Excelente. Pues ahora sí, entremos en materia. Para entender esa obsesión casi definitoria de Cardone, es fundamental, como decías, ir a sus raíces, a sus orígenes. Sí, ¿de dónde viene todo eso? Nació el 21 de marzo de 1958, allá en Lake Charles, Luisiana. Era el cuarto de 5 hijos. Una familia, pues, relativamente grande. Típica, quizá de esa zona, ¿no? Podría ser. Pero esa aparente normalidad se rompió muy, muy pronto. Hubo eventos que lo marcaron. Y lo marcaron profundamente. Cuando Grant tenía apenas 10 años. 10 años. Muy chico. Ujú. ¿Su padre murió? De repente, un ataque al corazón fulminante. 10 años. Es una edad terrible para perder a tu papá. El impacto debió ser brutal. No solo emocional, sino en la sensación de seguridad, de estabilidad del niño. Imagínate, perder a la figura paterna, así, de golpe, crea un vacío enorme. Una sensación de que el piso se mueve, ¿no? Y fíjate que la cosa no paró ahí. La adversidad siguió. ¿Hubo más? Sí. Una década después, más o menos, cuando Grant ya andaba por los 20 años, su hermano mayor, que quizá uno supone, había tomado un poco ese rol protector después de la muerte del padre. Claro, el hermano mayor a veces asume eso. También falleció. Entonces tienes estas dos pérdidas enormes, consecutivas, en etapas súper críticas del desarrollo.
son traumas muy fuertes. Se habla mucho de cómo el trauma infantil pues moldea la personalidad adulta, ¿no? En el caso de Gardone, ¿cómo se interpreta que le afectaron estas pérdidas tan tremendas? Mira, analizando su historia, lo que él mismo ha contado, parece bastante claro que estas experiencias tan duras sembraron en él una necesidad casi desesperada, diría yo, de control, de seguridad. Como una reacción, ¿no? Exacto. La vida le mostró de la manera más cruda que podía perder lo más importante en cualquier instante, sin aviso, sin poder hacer nada. Esa impotencia, esa vulnerabilidad tan extrema. Debió ser aterrador para un niño y luego un joven. Terrible. Y eso se tradujo en una determinación de acero por controlar al menos un aspecto de su vida. El financiero, la lana. Es como si, no sé, consciente o inconscientemente, hubiera llegado a la conclusión de que, ok, si acumulo suficiente riqueza, puedo construir una muralla. Una defensa. Una defensa, sí. Una fortaleza impenetrable contra el caos, contra la imprevisibilidad del mundo. Un escudo contra el dolor, contra futuras pérdidas, como si el dinero pudiera comprar esa seguridad que la vida le había arrebatado. Una búsqueda casi existencial de seguridad a través del dinero, como respuesta directa al dolor y al miedo. Ya a esto se le sumaron, creo, experiencias difíciles en la escuela, ¿verdad? Él ha dicho que se sentía vulnerable también ahí. Correcto. Cardón ha contado que en la secundaria se sentía pequeño y acosado. Usó esas palabras. Small and picked on. Esa sensación de inferioridad, ya sea física o social, de ser víctima de bullying. Que también es una forma de vulnerabilidad muy fuerte en esa edad. Claro, y eso añadió otra capa a esa necesidad que ya traía de validación, de poder. Pero fíjate qué interesante. En lugar de hundirse, de dejarse aplastar por esos sentimientos. Lo usó de combustible. Exacto. Parece que lo transformó. Ese resentimiento, ese deseo ardiente casi, de demostrarle a los que lo molestaban y de paso al mundo entero que estaban equivocados sobre él, eso se convirtió en una fuente de motivación potentísima. Quería ser grande, literal y figurativamente. Sí, no solo en tamaño, sino en logros, en impacto. Quería que nadie pudiera volver a hacerlo sentir pequeño. Es fascinante ver cómo algunas personas logran esa alquimia, ¿no? Transformar experiencias tan negativas en un motor tan poderoso. Es un mecanismo psicológico súper complejo. La adversidad te puede destruir o te puede impulsar. A Cardón, claramente, lo impulsó. Y no era un sueño vago de adolescente, ¿eh? A los 16 años. A los 16. Sí, a los 16. Una edad en la que la mayoría de los chavos piensan en, no sé, la fiesta, el deporte, la novia. Sí, cosas de la edad. Él ya tenía una meta clarísima, definida: hacerse rico. Quería crear riqueza. Y lo que desde fuera podría parecer, pues, una ambición medio loca o desmedida para un chico de 16. ¿Una obsesión temprana casi? Exacto. Pero si lo ves en contexto, puede entenderse como una respuesta casi lógica, diría yo, a todo lo que había vivido. El trauma de perder a su padre y hermano, la posible inseguridad económica que eso trajo a la familia, esa necesidad de control que mencionábamos, y la urgencia de demostrar su valor frente a los que lo menospreciaban. La riqueza se volvió como el símbolo de todo lo que sentía que le faltaba. Seguridad, poder, respeto, control. Entiendo. Una meta que encapsulaba todas sus necesidades y miedos. Pero, y aquí viene el gran pero, esa misma intensidad, esa energía tan desbordante que lo empujaba hacia la riqueza, tenía un lado oscuro, ¿no? Muy peligroso. El camino no fue directo al éxito, ni mucho menos. Para nada. ¿Qué va? De hecho, antes de encontrarle una salida constructiva a esa energía, esa misma fuerza lo arrastró a un hoyo negro de autodestrucción. Entre los 16 y los 25 años, Grant Cardone se metió en una espiral de adicción a las drogas que le duró casi una década. 10 años. Es muchísimo tiempo. Muchísimo. Un periodo que él mismo describe como oscuro, caótico. Empezó, como le pasa a muchos jóvenes, con la marihuana. Quizá por presión de grupo, curiosidad, lo típico. Lo normal, entre comillas. Sí, pero su naturaleza, ya lo dijimos, intensa, obsesiva, lo llevó rápido a escalar, a sustancias mucho más duras, más peligrosas, anfetaminas, barbitúricos, cocaína, y al final llegó hasta el crack. Crack. Eso ya están sumando adicciones muy severas. Casi 10 años así. Es un periodo larguísimo, y justo en la etapa más formativa de la vida, de los 16 a los 25. Cuesta trabajo imaginar cómo convivía esa meta de ser rico con una adicción tan destructiva.
Es una contradicción brutal, ¿verdad? Y muestra perfectamente esa dualidad de su energía interna. Podía visualizar un futuro de éxito, de millones, pero en el presente estaba totalmente atrapado en un ciclo que lo alejaba más y más de eso. Un día a la vez, pero hacia abajo. Exacto. Pasó de ser el buen chico, quizá el que tenía potencial, a ser la oveja negra de la familia. Él ha hablado muy abiertamente del autodesprecio que sentía, de la vergüenza, del dolor y del daño que le hacía a su madre, a sus hermanos. Su vida en esos años era un torbellino de impulsividad, de malas decisiones, un deterioro constante. Y mencionaste antes que llegó a puntos críticos, ¿no? Que su vida estuvo en peligro real. Así es. Esta etapa tan oscura estuvo marcada por 3 sobredosis documentadas. 3 veces estuvo al borde de la muerte. 3 veces. Sí, cada una de esas veces pudo, y quizá debió, ser el final. Que haya sobrevivido es, pues, casi un milagro, ¿no? Y subraya la intensidad con la que vivía, incluso en su faceta más autodestructiva. Esas sobredosis son como el fondo del abismo al que lo llevó esa energía sin control. Tocar fondo de esa manera tan brutal. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo que finalmente pudiera salir de ahí? ¿Hubo un momento, un catalizador para el cambio? Parece que fue una mezcla de cosas. Por un lado, seguro, la propia miseria de su vida, ¿no? El darse cuenta de que estaba tirando su vida, su potencial, a la basura. Pero el punto de inflexión, el que parece definitivo, vino de su familia, específicamente de su mamá. Su madre. Sí, en un acto que él describe como amor duro, tough love. Ella le puso un ultimátum. Le dijo: mientras sigas usando drogas, no vuelves a poner un pie en esta casa, ni tienes nada que ver con el negocio familiar. Punto. Órale. Un límite clarísimo. Un rechazo firme, una línea que no podía cruzar, y venía de la persona que más quería. Eso fue como un electroshock. A veces ese tipo de amor, el que pone límites aunque duela, es el más efectivo, ¿no? Totalmente. Ese ultimátum lo obligó a ver la realidad de frente, ya no había excusas, y lo empujó a buscar ayuda profesional. Fue entonces cuando entró a Narconon, un centro de rehabilitación. El momento del cambio. Ahí fue. Y fue allí, en medio de la desintoxicación, de la terapia, donde tuvo una especie de epifanía, una revelación que le cambió la vida por completo. Se dio cuenta de algo que es fundamental para entender todo lo que vino después. ¿Qué fue esa revelación? Se dio cuenta de que el problema de fondo no eran las drogas. Las drogas eran solo el síntoma. El vehículo que él usaba para canalizar, de forma destructiva, claro, la verdadera fuente de todo. Una energía interna brutal, abrumadora. Una naturaleza intrínsecamente obsesiva. ¡Wow! Qué perspectiva tan diferente, ¿no? No culpar a la sustancia, sino mirar hacia adentro, a la dinámica interna que te lleva a consumirla. Es un giro de 180 grados. Completamente. Comprendió que esa intensidad, esa capacidad de enfocarse hasta la obsesión, no era algo malo en sí mismo. No era algo que tuviera que eliminar o reprimir. De hecho, quizá ni siquiera podía. Era parte de él. Era parte de él. Lo que sí podía hacer era redirigirla. Y ahí tomó una decisión consciente. Y para él, revolucionaria. ¿Ok? Dejo las drogas por completo, 0, pero voy a conservar esta energía, esta obsesión. No voy a luchar contra ella, la voy a abrazar y la voy a apuntar hacia metas productivas. Hacia el otro lado. Exacto. Hay una frase suya muy famosa que lo resume perfecto. Tomé las 4, 5 o 6 horas que desperdiciaba todos los días en las drogas y las dediqué a ser genial en un trabajo que odiaba. Pasar de dedicarle horas a conseguir y consumir drogas, a dedicarle esas mismas horas a buscar la excelencia en un trabajo que ni siquiera te gusta. La disciplina, el cambio de chip que eso implica, es monumental, es casi sobrehumano. Es una transformación brutal, casi heroica, sí, y marca el nacimiento, en la práctica, de su concepto clave, la obsesión correcta. Ya no se trataba de moderarse, de buscar el balance, de ser normal, no. Se trataba de agarrar esa fuerza descomunal que antes lo destruía y dirigirla como un láser hacia un objetivo constructivo. Aunque ese objetivo inicial, la chamba que odiaba, no fuera apasionante en sí mismo. La pasión, para él, vendría después, como resultado de ser excelente y tener éxito, no como un requisito para empezar. Esta capacidad de reentrenar la mente, ¿no? De tomar una característica que normalmente vemos como negativa, la obsesión, y convertirla en tu mayor activo. Es que eso es realmente el corazón de su resurgimiento. Absolutamente. Y fíjate que es una habilidad que en teoría se puede cultivar.
La mentalidad no es algo fijo. Se puede entrenar, se puede fortalecer. Y si esta idea de redirigir la energía mental, de forjar una disciplina de acero, de enfocar la mente en metas ambiciosas, si esto resuena con la gente que nos escucha, Si alguien está buscando algo parecido en su vida, exacto. Si buscan herramientas para lograr una transformación similar, queremos compartirles un recurso que nos parece muy valioso. Les invitamos a que conozcan el programa Mente Imparable. Es una iniciativa de la Universidad Online que se creó en colaboración estratégica con Florida Global University. ¿y de qué va ese programa? Pues está diseñado justo para eso, para entrenar la mente, para fortalecer la disciplina, superar bloqueos mentales y convertir la propia mentalidad en tu aliada más poderosa para alcanzar cualquier meta, ya sea personal o profesional. Es una oportunidad para desarrollar esa fortaleza interna que, como vimos, fue tan crucial en la historia de Cardone. Suena muy interesante y muy conectado con lo que estamos hablando. Sí, creemos que sí. Pueden encontrar toda la información y el enlace para unirse en la descripción de este análisis. Perfecto. Una conexión muy pertinente. Sí, porque claro, una vez que sale de rehabilitación, Cardone tuvo que poner a prueba esa nueva mentalidad, esa nueva disciplina, en el mundo real. Y su primer paso fue, digamos, poco glamoroso para alguien que soñaba con ser millonario. Definitivamente inesperado, sobre todo si piensas en la actitud que él tenía hacia ese campo en particular. Al salir de rehabilitación, limpio, sí, pero probablemente sintiéndose, pues perdido, sin muchas opciones claras, consiguió trabajo en un concesionario de coches, de segunda mano además, en Luisiana. Vendedor de coches usados. Exacto. Y lo más irónico, lo más revelador, es que él mismo confiesa que odiaba las ventas. Le parecían una profesión poco fiable, quizá hasta medio tramposa. Odiar las ventas y meterse a vendedor de coches. Suena, no sé, ¿masoquismo? ¿O era parte de este nuevo plan de redirigir la energía? Era la aplicación directa de su revelación en rehabilitación. No importaba si le gustaba o no, lo que importaba era aplicar su obsesión correcta. Se propuso una meta, no solo hacer el trabajo, sino dominarlo por completo. Ser el mejor vendedor posible en ese lugar. Aunque lo odiara. Aunque lo odiara, usó esa misma intensidad que antes le metía a las drogas, pero ahora la enfocó en aprender cada detalle de los coches, cada técnica de persuasión que encontraba, cada estrategia de cierre. Trabajaba más horas que nadie, hacía más llamadas, estudiaba manuales, escuchaba a los vendedores exitosos. Todo, obsesionado con ser el mejor. Y esa aplicación tan radical de la obsesión redirigida dio resultados rápido, ¿verdad? Hay una anécdota muy famosa de esa época. Sí, una que ya es parte de su leyenda personal y que ilustra perfecto el poder de su nuevo enfoque. En un periodo súper corto, creo que fueron solo 14 días, 2 semanas, logró vender 30 coches. 30 coches en 2 semanas. 30. Para que nos demos una idea, eso es vender más de 2 coches cada día, incluyendo fines de semana. En un concesionario que probablemente no era el más grande ni el más lujoso. Era una cifra, vaya, absolutamente fuera de serie para cualquier vendedor, y ni se diga para alguien relativamente nuevo y que supuestamente odiaba lo que hacía. Impresionante. Más allá de la lana, que seguro se llevó una buena comisión, ¿qué significó ese logro para él, a nivel personal, filosófico, en ese momento de reconstrucción? Fue la validación, la prueba definitiva, irrefutable, de que su teoría de redirigir la obsesión funcionaba en el mundo real, no solo en su cabeza o en terapia. Le demostró a sí mismo que podía tomar esa energía interna tan potente, esa que casi lo mata, y transformarla en resultados tangibles, medibles, productivos. Le dio poder, pero un poder constructivo. Exacto. Ese éxito temprano fue como la piedra angular de su nueva confianza, la base de toda su filosofía futura. Le dio esa sensación de control y poder que tanto había buscado, pero esta vez ganada a pulso, de forma legítima. El trabajo de ventas, aunque al principio no le gustara, lo ancló, le dio estructura y le mostró el poder real de su enfoque disciplinado y obsesivo. Y de esa experiencia tan intensa en el concesionario, de ese éxito tan rápido, surgió una de sus ideas más conocidas y, hay que decirlo, provocadora sobre el papel de las ventas en la vida en general. Justo de ahí nace su máxima, esa que repite tanto y que a veces se malinterpreta. ¿Vendes o te venden? Sell or be sold. Cardone argumenta con muchísima vehemencia que vender no es solo una profesión para unos cuantos. Dice que es una habilidad fundamental para sobrevivir y para tener éxito en todos los aspectos de la vida.
En todos. ¿Cómo aplica eso fuera de lo comercial? Los mismos. Por ejemplo, él diría, un candidato en una entrevista de trabajo está vendiendo sus habilidades, su potencial. Claro, se está vendiendo a sí mismo. Un político en campaña vende su visión, sus promesas. Un emprendedor que busca lana de inversores está vendiendo su idea de negocio, su sueño. Tiene sentido. Incluso en lo personal, cuando intentas convencer a tu pareja de ir a cierto restaurante o a tus amigos de ver cierta película, estás vendiendo tu preferencia, ¿no? Un padre que intenta enseñar valores a sus hijos está vendiendo la importancia de esos principios. Para Cardón, la capacidad de comunicar bien, de persuadir, de negociar, que son las bases de la venta, es crucial para navegar el mundo y conseguir lo que quieres, sea lo que sea. Entendido. Entonces, esa comprensión más amplia de la venta fue lo que le permitió no solo aguantar, sino destacar, romperla, en un trabajo que al principio despreciaba. Vio la habilidad como un medio para un fin mayor, para su meta de riqueza. Precisamente, comprendió que dominar el arte de vender era un requisito indispensable para construir esa vida de riqueza, seguridad e influencia que se había propuesto desde los 16 años. Su éxito inicial no vino porque le apasionaran los coches, que va. Vino de aplicar metódica y obsesivamente su energía redirigida y de haber entendido que la venta era una herramienta universal para lograr cosas. El concesionario fue su bootcamp, su campo de entrenamiento intensivo, su gimnasio mental y de habilidades. Y esto conecta otra vez con la anécdota de los 30 coches. No era solo tener la meta de vender mucho, era la ejecución masiva para lograrlo. Hacer lo que fuera necesario. Totalmente. Esa historia es la prueba práctica de su enfoque. Y subraya otro de sus principios clave. La ejecución manda sobre la idea. Cardona dice hasta el cansancio que las ideas son baratas, que todo mundo tiene ideas geniales en la regadera. Lo que es realmente escaso y por lo tanto valioso es la capacidad de ejecutar esas ideas, a gran escala, de forma consistente, persistente. La acción es lo que cuenta. Para él, la ejecución masiva es el verdadero diferenciador. Lo de los 30 coches no fue por una estrategia súper secreta y brillante. Fue por una cantidad brutal de acción. Más llamadas, más seguimientos, más horas en el piso de ventas, más rechazos superados que nadie. Demuestra su enfoque en la acción implacable, por encima de la simple buena intención o de esperar a sentir pasión. Esa acción es la que genera resultados que a otros les parecen, pues, imposibles. Esto nos lleva derechito al núcleo duro de su filosofía, a esos conceptos que lo han hecho tan famoso, la obsesión correcta y la archifamosa regla 10X. Vamos a meternos bien en esto. Perfecto. Empecemos con la obsesión correcta. Este es, yo diría, el pilar central y quizá el más polémico de su pensamiento. Cardone no solo acepta la obsesión, sino que la pone en un pedestal. La eleva a requisito indispensable para el éxito extraordinario. No cualquier éxito, sino el grande. Exacto. Mientras que la sociedad en general tiende a ver la obsesión como algo negativo. No, como una patología, un desequilibrio que hay que arreglar. Sí, como algo de lo que hay que cuidarse. Cardone le da la vuelta, la redefine como un requisito. Su argumento es, si tienes niveles normales de ambición, de esfuerzo, de enfoque, pues vas a tener resultados normales, o sea, mediocres para sus estándares. Para lograr algo verdaderamente excepcional, algo que realmente marque una diferencia, necesitas un nivel de dedicación, de enfoque, de energía que la gente de fuera inevitablemente va a llamar obsesión. Y claro, esta idea choca de frente con toda la cultura actual que promueve el equilibrio, el famoso work-life balance. Cardone parece, pues, despreciar esa idea. La desprecia abiertamente, sin pelos en la lengua. Ha dicho que buscar el balance es una fórmula para el fracaso, que es una excusa para justificar la mediocridad. Su argumento, aunque suene duro, tiene su lógica interna. Él cree que si intentas dividir tu energía y tu atención equitativamente entre todas las áreas de tu vida, chamba, familia, salud, amigos, hobbies. ¿Qué es lo que nos dicen que hagamos? Exacto. Él dice que eso inevitablemente diluye tu capacidad de alcanzar la verdadera excelencia en cualquiera de esas áreas, especialmente en el trabajo o en los negocios, que según él requieren picos de esfuerzo súper intenso y enfocado para destacar de verdad. Para Cardón, la obsesión no es la enfermedad, es la cura.
La cura para la mediocridad. Es esa fuerza que te levanta de la cama en la mañana con un propósito que arde, que te mantiene enfocado en tus metas cuando todo te distrae o las cosas se ponen difíciles. Es el motor del logro superlativo. Una perspectiva radical, no cabe duda. Te hace pensar en los límites, en los costos personales de vivir así, pero entiendo su punto sobre la necesidad de un enfoque extremo si buscas resultados extremos. ¿Y cómo se lleva esta filosofía a la práctica? ¿Cómo se aplica? Ahí es donde entra la regla 10X, ¿no? Exactamente. La regla 10X es como la herramienta, la operacionalización de esa filosofía de la obsesión correcta. Es el cómo llevar esa intensidad al mundo real, a la acción diaria. Y se basa en dos principios que van de la mano, son fundamentales. El primero es fijar metas 10 veces más grandes. 10 veces más grandes de lo que crees que puedes lograr. 10 veces más grandes de lo que crees que puedes lograr o incluso 10 veces más grandes de lo que considerarías una meta ambiciosa normal. ¿Suena abrumador? O sea, ¿por qué apuntar tan exageradamente alto? ¿No es como ponerte la vara para fracasar y frustrarte? Cardón diría que es justo lo contrario. Él sostiene que uno de los errores más grandes que comete la gente es subestimarse crónicamente. Subestimamos nuestro potencial, pero sobre todo subestimamos brutalmente la cantidad de esfuerzo que se va a necesitar y los obstáculos que vamos a encontrar para lograr cualquier meta que valga la pena. Siempre pensamos que va a ser más fácil. Siempre. Entonces, al obligarte a pensar en una meta 10 veces mayor, si quieres ganar 100,000, tu meta es 1,000,000. Si quieres 10 clientes, tu meta son 100. Te sacas de golpe de tu zona de confort mental. Te obliga a pensar a una escala totalmente diferente. Tienes que ser más creativo, buscar otras soluciones. Claro, tienes que idear estrategias, buscar recursos, considerar acciones que ni se te pasarían por la cabeza si tu meta fuera más modesta. Es una forma de romper tus propios límites mentales, esos que ni sabías que tenías, y te prepara psicológicamente para un nivel de desafío mucho mayor. Además, él dice, incluso si te quedas corto en una meta 10X, digamos que solo logras 5X o 3X, probablemente vas a lograr muchísimo más que si hubieras alcanzado tu meta original, esa que era más realista o mediocre. Entiendo. Es como estirar el músculo de la ambición al máximo. Te obliga a pensar y actuar diferente desde el minuto 1. Ok, ese es el primer principio. ¿Y el segundo? El segundo principio es la consecuencia lógica necesaria del primero. Realizar 10 veces más acción. 10 veces más acción de la que inicialmente crees que sería necesaria para alcanzar esas metas gigantescas que te pusiste. Y aquí es donde entra su concepto de acción masiva. Acción masiva. Suena intenso también. Lo es. No se trata solo de trabajar duro o de ser eficiente. Se trata de generar un volumen de actividad tan descomunal, tan abrumador, que te permita dominar tu mercado, tu área, lo que sea que hagas. No solo competir, dominar. Se trata de hacer lo que los demás no están dispuestos a hacer, y hacerlo de forma constante, sostenida. ¿Puedes darnos ejemplos más prácticos? ¿Qué significa acción masiva en el día a día? Significa multiplicar por 10 tus indicadores clave de actividad, los KPIs, ¿no? Si eres vendedor y el promedio hace 10 llamadas al día, tú haces 100. Si eres creador de contenido y publicas una vez al día, tú buscas publicar 10 veces, o con 10 veces más alcance. Si normalmente envías 5 propuestas de negocio, tú envías 50. Es una ética de trabajo brutal. Implacable. Y lo más importante, creo yo, es la mentalidad que propone frente a los obstáculos. Según la regla 10X, cuando las cosas se ponen difíciles, cuando te rechazan, cuando fracasas, la respuesta nunca es bajar la meta para que sea más realista. Nunca. La respuesta es aumentar la acción, multiplicarla por 10 otra vez si es necesario. Más madera. Exacto. Es una filosofía radicalmente proactiva. No deja espacio para las excusas, para el pobrecito de mí, para la autocompasión. Es acción. Acción y más acción. Una filosofía así exige una resistencia mental y física enorme, y también una capacidad de liderazgo tremenda, ¿no? Ya sea para liderarte a ti mismo y no tirar la toalla, o para inspirar a un equipo a operar a ese nivel tan exigente. Totalmente. Mantener ese nivel de acción masiva y esa mentalidad 10X día tras día, año tras año, requiere un liderazgo muy fuerte, una visión súper clara y la capacidad de comunicarla.
Y precisamente para la gente que nos escucha y que busca desarrollar esa capacidad, liderar con propósito, planificar estratégicamente para metas enormes, inspirar a otros a dar el extra, tomar decisiones audaces para lograr resultados medibles. Para los que quieren aplicar esto en serio. Exacto. Queremos mencionar otro recurso, el programa Leader Master. Este programa está diseñado específicamente para cultivar esas habilidades esenciales de liderazgo que son cruciales si quieres implementar con éxito filosofías como la de Cardone o cualquier meta ambiciosa que tengas. ¿Qué enseña concretamente? Enseña a crear planes de acción efectivos, a comunicar tu visión de forma que inspire, a dirigir equipos para que alcancen objetivos ambiciosos, a tomar decisiones estratégicas bajo presión. Esas cosas. Creemos que es un excelente complemento para quienes no solo quieren entender la regla 10X, sino realmente aplicarla en sus propios negocios, carreras o proyectos. Suena como el siguiente paso lógico. Sí, y como con el programa anterior, Mente Imparable, van a encontrar toda la información y el enlace para explorar Leader Master en la descripción de este episodio. Muy oportuno. Porque, a ver, para mantener esa maquinaria de obsesión y acción 10X funcionando a todo vapor durante años, como lo ha hecho Cardone, se necesita un combustible muy, muy potente y constante. ¿De dónde saca él esa energía que parece inagotable? ¿Cuáles son sus motivadores más profundos? Es una pregunta clave, ¿verdad? Porque la motivación es lo que sostiene todo ese esfuerzo extremo. Si analizamos lo que él mismo dice, su historia, parece que su motor interno se alimenta de una mezcla compleja y muy potente de factores. Por un lado, parece que sigue ahí un miedo visceral a la mediocridad, un terror a volver a ser irrelevante, a fracasar. Quizá un eco de esas experiencias tempranas de pérdida, de vulnerabilidad. ¿El miedo como motor? En parte sí. Por otro lado, hay un componente muy claro de resentimiento transformado en energía. Las críticas, los rechazos, todas las veces que le dijeron no puedes, no eres suficiente, eso es imposible. Parece que todo eso actúa como leña para su fuego interno. Alimenta un deseo inextinguible de demostrarle a todos los escépticos que estaban equivocados. ¿Ah, no crees en mí? Mira esto. Exacto, ese tipo de energía. Y finalmente, parece que hay en él una insatisfacción crónica con el status quo, una negativa total a conformarse con lo suficiente, una necesidad constante de crecer, de expandirse, de conquistar el siguiente nivel, el siguiente reto. Nunca parece estar satisfecho. Es fascinante cómo logra transformar emociones que normalmente consideramos negativas, el miedo, el resentimiento, la insatisfacción, en el principal combustible para su éxito. Es como una alquimia emocional. Las canaliza como pura energía para la acción. La crítica no lo desanima, lo enciende. El fracaso no es una señal para parar, es una razón para meterle el doble, para aplicar todavía más la regla 10X. Como si se alimentara de la resistencia. ¡Exacto! En ese sentido, su obsesión no es solo el motor que lo impulsa hacia adelante, sino también como su blindaje. Le permito resistir los golpes. Cada no, cada obstáculo, cada crítica, parece que solo reafirma su convicción y su determinación de seguir con más fuerza. La adversidad, paradójicamente, se convierte en su aliada. Vaya mentalidad. Y bueno, con esa filosofía tan particular y ese combustible emocional tan intenso, ha logrado construir un imperio empresarial bastante considerable. ¿Podemos detallar un poco cuáles son sus principales negocios? Claro, su buque insignia, digamos, en el mundo de las inversiones es Cardone Capital. Esta es su empresa principal y se especializa en comprar y administrar grandes propiedades inmobiliarias, principalmente complejos de apartamentos multifamiliares, en diferentes partes de Estados Unidos. Bienes raíces a gran escala. A gran escala, sí. Y una característica que la distingue es que ha estructurado muchos de sus fondos de inversión para permitir que entren pequeños inversores acreditados. A veces, los montos mínimos para invertir son relativamente bajos, si los comparas con otros fondos privados de real estate. O sea, lo hizo más accesible. Exacto. Y eso le ha permitido atraer a una base enorme de seguidores e inversores que confían en su visión, en su estrategia inmobiliaria, gente que cree en él y en su enfoque 10X aplicado a los bienes raíces. Interesante. Y además de manejar miles de millones en propiedades, también tiene una parte educativa muy fuerte, ¿no? Sí, y es fundamental para entender todo su ecosistema.
Cardone University es su plataforma de formación online y está enfocada casi exclusivamente en enseñar técnicas de venta, de negociación, marketing y también mucho sobre mentalidad empresarial. Ahí vuelca todo lo que aprendió desde el concesionario. Exactamente. Ahí comparte todo el conocimiento que acumuló desde esos días vendiendo coches usados y conecta directamente con su propia historia. Ofrece programas para ayudar a personas y empresas a mejorar sus habilidades de ventas, con el argumento de que, como él mismo demostró, no necesitas amar las ventas para dominarlas y usarlas como un vehículo para alcanzar tus metas. La venta como herramienta. Como herramienta clave, su filosofía general de negocio se puede resumir en una de sus frases más repetidas: invierte más en ti mismo que en tu trabajo. Él pone un énfasis absoluto en el desarrollo personal, en adquirir habilidades de alto valor, como vender, como negociar, como comunicar, porque considera que esa es la base indispensable para cualquier éxito profesional o financiero duradero. Primero tú, luego el negocio. Un imperio bastante completo, entonces. Inversiones, educación, todo construido sobre principios muy claros y, sin duda, una personalidad arrolladora. Pero, como dijimos al principio, una figura tan extrema, con métodos tan agresivos, pues no está libre de polémicas. Y es importante que las abordemos para tener una visión equilibrada del personaje. Absolutamente necesario. Ignorar las controversias sería dar una imagen incompleta, sesgada. Hay varios puntos importantes que hay que mencionar, siempre basándonos en lo que es público, ¿no? Y presentándolo de forma neutral. Primero está su conocida afiliación a la Iglesia de la Cienciología. Sí, ese es algo que se sabe. Tanto Grant como su esposa, Elena Lyons, son miembros activos y se sabe públicamente que son donantes importantes de esta organización. Y bueno, como la cienciología es en sí misma objeto de muchas controversias, muchas críticas, pues esta asociación tan prominente de Cardone con ella genera debate, y es un factor que influye en cómo lo percibe mucha gente. Entendido. Esa es una conexión conocida, pero hay controversias más directas, relacionadas con sus negocios, con sus prácticas. Y las hay. Por un lado, han salido a la luz acusaciones y hasta demandas por parte de ex empleados de sus distintas compañías. Algunas de estas demandas han incluido alegaciones de discriminación religiosa supuestamente ligada a la cultura interna influenciada por la cienciología. O sea que la afiliación religiosa se metía en el ambiente laboral. Eso es lo que se ha alegado en algunas demandas. Y también ha habido otras quejas sobre condiciones de trabajo o prácticas de gestión, digamos, muy exigentes o poco convencionales. Por otro lado, su principal negocio de inversión, Cardone Capital, también ha enfrentado, escrutinio legal. Lo más sonado fue una demanda colectiva que presentaron algunos inversores. ¿Qué alegaban los inversores? La acusación central era que Cardone y su empresa habían hecho declaraciones engañosas o por lo menos muy exageradas en su marketing, en sus redes sociales, particularmente sobre los retornos que se podían esperar de las inversiones. Las promesas de rendimiento. Exacto. Se alegaba que prometieron o sugirieron rendimientos anuales consistentemente altos, se hablaba de un 15% anual, por ejemplo, de una manera que los demandantes consideraron poco realista y engañosa, hecha para atraer inversiones. Esas son acusaciones serias, ¿eh? Especialmente cuando juegas con la confianza y el dinero de la gente, y también lo de la posible discriminación en el trabajo. Sin duda. Estas controversias son un recordatorio, crucial, ¿no?, de que esa misma energía, esa misma obsesión, esas tácticas tan agresivas que pueden construir un imperio multimillonario, también pueden cruzar líneas éticas, líneas legales, si no se manejan con un rigor extremo, con transparencia, con responsabilidad. La línea es delgada. Muy delgada. Subrayan esa tensión que puede existir entre la ambición implacable y las prácticas que pueden ser cuestionables. Reconocer estas complejidades, las críticas, los líos legales, es fundamental para evaluar a Cardone de manera integral. No es una historia de éxito color de rosa impecable. Tiene sus sombras, sus matices importantes. Un punto muy importante para tener la foto completa. Sí, y a pesar de todo esto, o quizá precisamente por esa mezcla tan potente de éxito arrollador y controversia, la historia de Grant Cardone deja lecciones muy fuertes. Si tuviéramos que destilar los aprendizajes clave, lo que nos podemos llevar de su historia, ¿cuáles serían? Yo creo que uno de los mensajes más poderosos y más consistentes en toda su narrativa es el del poder de la decisión personal. Su propia vida, ¿no? Desde la tragedia, la adicción, hasta la cima financiera. Es un testimonio andante de que las circunstancias externas, por más duras que sean, no tienen por qué ser tu destino final. No te define. No te definen.
Son las decisiones conscientes, como la que tomó de dejar las drogas, la de redirigir su obsesión, la de aplicar la regla 10X, las que realmente van moldeando tu camino. Refuerza muchísimo esa idea de la agencia personal, de que tenemos la capacidad de elegir nuestra respuesta, nuestra dirección, sin importar de dónde vengamos. Y muy ligado a eso está la idea de la transformación a través de la redirección de la energía. Su salida de la adicción es el ejemplo más dramático de esto, ¿no? Exactamente. Es una ilustración súper vívida de cómo una energía interna muy intensa, incluso una que parece inherentemente destructiva, como puede ser la adicción o una obsesión descontrolada, puede ser reenfocada, recanalizada hacia la creación, hacia el logro, hacia construir algo. No se trata de eliminar o negar quién eres, tu naturaleza, sino de entenderla y dirigirla con sabiduría, con propósito. Es una lección profunda sobre el potencial de cambio radical que existe dentro de nosotros incluso cuando parece que ya tocaste fondo. Mirando hacia adelante, ¿cuál crees que será el legado principal de Grant Cardone? Pensando en todo, sus logros, su filosofía, pero también las controversias. Acto que tiene ahora y en su filosofía tan marcada, yo creo que su legado probablemente va a girar en torno a esa idea de que la obsesión, cuando la canalizas bien, es una fuerza creadora fundamental. Será visto, creo, como alguien que demostró de manera extrema, sí, y a veces hasta brutal, que es posible moldear activamente tu propio destino, que puedes dominar tu entorno y dejar una marca indeleble a través de una voluntad y una acción implacables. El poder de la voluntad y la acción masiva. Sí, su historia es un relato sin filtros de cómo convertir la adversidad más profunda, la pérdida, la adicción, las críticas, en la materia prima para construir algo grande. Siempre y cuando tengas la valentía de actuar masivamente, incluso o especialmente cuando sientes miedo. Él encarna esa acción a pesar del miedo, pero llevada al extremo. Sin embargo, Siempre hay un pero. siempre, su legado también va a estar inevitablemente teñido por las controversias. Servirá como un caso de estudio sobre los límites éticos, sobre los costos personales y sociales que puede tener una ambición tan desmedida. Será una figura estudiada tanto por su éxito como por sus polémicas. Una figura compleja, sin duda. Llena de lecciones, pero también de advertencias. Ha sido una exploración, realmente profunda y llena de matices. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis tan detallado de la vida y la filosofía de Grant Cardone, aquí en Aprendiendo de los Mejores. Confiamos en que esta charla les haya aportado valor, perspectiva y sobre todo mucha materia para la reflexión personal. Y si este análisis les pareció interesante, útil o simplemente les hizo pensar, les animamos a hacer dos cositas. Primero, si pueden, compártanlo, con alguien a quien crean que también le puede interesar o aportar algo. Y segundo, nos encantaría saber qué se quedan ustedes. ¿Cuál fue el mayor aprendizaje? La idea que más les impactó, la reflexión más profunda que se llevan de esta historia de Grant Cardone. Déjenos su comentario aquí abajo. De verdad, leemos y valoramos cada uno de ellos. Y por supuesto, si todavía no lo han hecho, únanse a nuestra comunidad. Suscríbanse para que no se pierdan los futuros análisis como este. Recuerda, aprender de los mejores, con todas sus luces y también con sus sombras, es el primer paso para forjar tu propio camino hacia la excelencia. Nos vemos en la cima.